Bien, iniciamos el tema 1 de Teoría General del Derecho 1. La mecánica de las clases será la presentación de esquema por tema. Yo inicio la clase haciéndoles a ustedes la presentación del esquema general del tema a tratar y después pues consiste en ir desarrollando los contenidos conforme al esquema planteado. Bien, el tema 1 se denomina el derecho. Dentro de este tema vamos a abordar distintos puntos. En primer lugar, hombre, derecho y sociedad, y explicaremos los aforismos romanos ubi homo, ubi societas y ubi societas, ubi ius. Luego hablaremos de las nociones del derecho, la noción vulgar y la noción etimológica. Continuaremos con las acepciones o distintos puntos de vista desde los cuales se puede entender el derecho, entendiéndolo como norma, como poder o facultad, como ciencia, como expresión de principios superiores. Como punto número 4 entraremos a abordar el tema de la definición del derecho. Esta definición lo haremos desde la óptica de la teoría de la tridimensionalidad, en la cual pues vamos a estudiar 3 dimensiones, que son la normativa, la fáctica, la axiológica. Llegaremos a una definición que condensa estas dimensiones y que nos da una visión global, integral de lo que es el derecho, y haremos o estableceremos la relación entre la teoría de la tridimensionalidad y la validez del derecho. Como quinto punto dentro del tema 1 abordaremos la clasificación del derecho y utilizaremos 2 criterios de clasificación. En primer lugar, clasificaremos el derecho en derecho natural y derecho positivo, y en segundo lugar, clasificaremos el derecho en derecho objetivo y derecho subjetivo. Al hablar del derecho natural y el derecho positivo, pues definiremos cada uno de ellos. Hablaremos de la subclasificación del derecho positivo en derecho vigente y derogado, sustantivo y adjetivo, estatuido y consuetudinario, y procederemos en cada caso a dar su definición. También hablaremos de las corrientes del pensamiento como son el justnaturalismo y el justpositivismo, cómo clasifica Carlos Simonino el justnaturalismo. También haremos referencia a la posición actual sobre la relación que existe entre el derecho natural y el derecho positivo, cómo es concebida hoy en día esta relación. Hablaremos sobre la normatividad jurídica indirecta del derecho natural y la sanción indirecta del derecho natural, para subsiguientemente abordar el siguiente criterio de clasificación, en el cual definiremos lo que es derecho objetivo y derecho subjetivo. Para explicar la relación entre hombre, derecho y sociedad, debemos partir de la idea de que el hombre, para alcanzar los fines a los que está llamado, tanto en el aspecto físico, individual, moral, pues debe vivir con otros hombres, con los cuales pues va a coexistir, va a colaborar. El hombre es un ser llamado a vivir en sociedad, y esto obedece a su propia naturaleza, que lo lleva a la vida en común. El hombre no es un ser llamado a vivir en aislamiento. De allí a que viene el aforismo romano que nos dice: ubo homo, ubi societas, que significa que donde existe el hombre existe la sociedad. En donde existe el ser humano, por su instinto de sociabilidad, se va a agrupar, se va a relacionar con los otros hombres que lo rodean. Y de allí, pues, surge la sociedad. Ahora bien, para que esa sociedad pueda operar correctamente, pues se requiere que entre sus miembros impere el respeto mutuo, en donde haya una división de actividades según las cuales pues cada uno colabore, contribuya, que haya una organización. Es decir, se requiere de un orden, porque si no estaríamos hablando de una sociedad anárquica, una sociedad en donde cada quien operase de manera independiente, sin organización, en donde los fines comunes fuesen muy difíciles de alcanzar. Entonces, pues repito, para que sea factible la vida en común, para que sea factible esta sociedad,
pues debe imperar un orden en las actividades de sus miembros. Y este orden necesario para la existencia de la vida colectiva, pues se logra a través de las normas. Estas normas que van a limitar la libertad individual de cada uno de los miembros de la sociedad. ¿Y por qué me refiero yo a un límite en la libertad individual? Porque si en una sociedad cada quien hiciese lo que le pareciera, cuando le pareciera, sin respetar el derecho a otro, pues sencillamente estaríamos en una anarquía absoluta. Entonces, retomando la idea, es necesario para que exista la vida colectiva de un orden, y este orden se logra a través de las normas, del derecho, de un sistema de normas jurídicas. De allí viene el aforismo romano que nos dice ubi societas, ubi ius, que significa donde existe la sociedad, existe el derecho o debe existir el derecho. Entonces, conclusión, el hombre por su naturaleza, por su instinto de sociabilidad, busca reunirse, coexiste con los otros hombres, necesita relacionarse con los demás. De allí que donde existe el hombre, existe la sociedad. Ahora muy bien, para que pueda existir la sociedad, desarrollarse plenamente y permitir el desarrollo pleno de cada uno de sus miembros, debe existir el orden. ¿Y cómo logramos este orden? A través de las normas. Y de allí nos encontramos entonces en que donde exista la sociedad, debe existir el derecho. Otro de los aspectos a tratar son las nociones del derecho, cómo entendemos el derecho. Y vemos que podemos hablar de la noción vulgar del derecho y de la noción etimológica del derecho. Cuando nosotros hablamos de noción vulgar del derecho, pues nos vamos como a lo básico, a lo comúnmente conocido, y vemos que derecho es aquello que no es torcido, que es recto. Una línea derecha es una línea recta. Así, vemos que esta noción encierra la idea de rectitud, y es una rectitud referida, aplicada a la conducta del hombre, a la forma de comportarse del hombre. Y vemos que, y debemos entender que una conducta conforme a derecho, pues es un comportamiento que se adapta a determinadas reglas o normas de convivencia que son impuestas por un mandato, es decir, impuestas por una autoridad que tiene la competencia para imponer esas normas y que van a regular la conducta del hombre. También tenemos la noción etimológica del derecho. Y aquí vamos a entender o vamos a verlo desde el punto de vista en cuanto a que el derecho viene del latín directum, que es el participio pasivo del verbo dirijo, que significa dirigir con rectitud. Esta noción también contiene la idea de rectitud y mandato que encontramos en la noción vulgar. Así que aquí hablamos de una norma cuyo cumplimiento hace recta la conducta humana. Entonces, podemos concluir que si bien tienen enfoques distintos, la noción vulgar y la noción etimológica, en ambas encontramos las ideas de rectitud y de mandato. Esa coincidencia que debe existir en el comportamiento del ser humano, del hombre que forma parte de una sociedad, en respeto a las normas y al mandato a través del cual se imponen esas normas. En cuanto a las acepciones del derecho, pues aquí simplemente y de manera muy breve nos estamos refiriendo a cómo puede ser entendido el derecho desde distintos puntos de vista, ¿no? Podemos entender el derecho como norma o conjunto de normas. Y aquí cuando nosotros hablamos o entendemos el derecho como norma o conjunto de normas, estamos refiriéndonos a él como derecho objetivo. Siempre que se hable de derecho objetivo, la alusión es a entender al derecho como una norma o como un conjunto de normas jurídicas. También podemos entender el derecho como el poder o facultad para hacer, poseer o exigir algo. Y aquí
se entiende el derecho en sentido subjetivo, es decir, desde el punto de vista del sujeto, de la persona que va a tener el poder o la facultad para hacer algo, para poseer algo, para exigir algo. Y desde ya le adelanto que pues para tener el derecho de hacer, poseer o exigir algo, debemos tener el derecho objetivo. Es decir, debemos tener la norma que nos concede ese poder o esa facultad. También podemos entender el derecho como una ciencia que estudia el fenómeno jurídico. Y, por último, el derecho como expresión de principios superiores, o sea, como un ideal ético o moral de justicia. Entender el derecho como expresión de la libertad, de la igualdad, del respeto por la dignidad de la persona humana. En fin, desde este punto de vista podemos entender nosotros también el derecho. Ahora bien, ¿qué es el derecho? ¿Qué definición tiene el derecho? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a abordar ese fenómeno tan complejo que es el derecho? ¿Y qué vamos a hacer para entender su dimensión de una manera integral? A eso vamos a dedicar las próximas láminas y vamos a ver desde qué óptica, pues particularmente prefiero partir desde la cual explicar lo que es este fenómeno jurídico que es el derecho. Fíjense ustedes, hay muchísimas definiciones de lo que es el derecho. Yo diría que por cada autor que ha escrito sobre el derecho existe una definición. Hay miles. Pero en lo particular, en lo personal, me parece que la mejor manera de abordar y llegar a una definición completa e integral del derecho es hacerlo partiendo de la teoría de la tridimensionalidad. Y esta teoría fue originalmente formulada por el filósofo Miguel Reale y luego ha sido replanteada por diversos autores como Recasens-Sitches, Mario Álvarez, que ustedes verán que la definición de Mario Álvarez es la que vamos finalmente a adoptar y que recoge y que parte de este planteamiento de la teoría de la tridimensionalidad. Bueno, partiendo de lo que señala en su momento Recasens-Sitches, podemos señalar lo siguiente. Este primer planteamiento que nos va a llegar o nos va a llevar a nosotros a una definición más adelante del derecho. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la idea de la que vamos nosotros a partir? Bueno, empezando, vamos a entender, de acuerdo a Sitches, que el derecho se presenta como un conjunto de normas elaboradas por los hombres bajo el estímulo de determinadas necesidades sentidas en su vida social y con el propósito de satisfacer esas necesidades de su existencia colectiva, de acuerdo a unos específicos valores. Y por valores entendemos justicia, dignidad de la persona humana, igualdad, bienestar social, etc. Si ustedes observan este planteamiento, ahí están resaltadas tres ideas fundamentales que integran el derecho. El derecho es un conjunto de normas, efectivamente. Un conjunto de normas que surgen porque obedecen a qué? Pues obedecen a necesidades que vive el hombre, que experimenta el hombre en su vida social, ¿no? En su entorno social. Y estas normas pues van orientadas o están orientadas a satisfacer esas necesidades. Y esta satisfacción se va a hacer en base a unos valores. Toda norma entraña la protección o la satisfacción de un valor superior. Es la justicia, puede ser la dignidad, la igualdad, la libertad, en fin. Entonces, tenemos tres ideas fundamentales en este planteamiento, entendiendo el derecho como un conjunto de normas relacionadas con las necesidades que siente el hombre en su vida social y que están en función, que van a responder a valores superiores. Siempre una norma va a ser la proyección de un valor superior. A través de una norma se va a querer resguardar siempre un valor superior. Eso es lo que va a justificar la existencia de esa norma. Entonces, fíjense ustedes y presten mucha atención a esto. De acuerdo a este planteamiento de Recasens-Sitches, vemos que vamos a encontrar tres dimensiones
que integran al derecho. Y ojo, presten atención. Yo no estoy diciendo que el derecho se divida en 3 partes, que el derecho se clasifique en 3 dimensiones. No, yo estoy diciendo que el derecho como un todo, como una unidad, está integrado por 3 dimensiones, está integrado por 3 factores. Y estas 3 dimensiones, estos 3 factores, los 3 que interactúan en unos con otros, van a dar lo que es la definición del concepto único de derecho. Y esto es algo en lo que yo hago muchísimo hincapié. Repito, yo no digo que el derecho se clasifica en 3 dimensiones. Yo digo que en base a este planteamiento, el derecho está integrado por 3 dimensiones. Tiene 3 factores. Tenemos 3 aspectos a considerar dentro del derecho. 3 aspectos que lo integran, que lo conforman a ese concepto único del derecho como un todo. Y esto es una idea que es necesario que la tengan muy clara. Entonces vamos a encontrar dentro del derecho 3 dimensiones. La dimensión normativa, la dimensión fáctica y la dimensión axiológica. Y si ustedes observan que la pirámide que aparece en la lámina está en el centro, la palabra derecho. Y si ustedes observan estas 3 dimensiones, en donde la dimensión normativa alude al derecho como norma, la dimensión fáctica alude al derecho como hecho social y la dimensión axiológica alude al derecho como valor, encontramos pues estas 3 ideas fundamentales de las que le hablaba que estaban en el planteamiento de Sitges. Derecho conjunto de normas que responden a necesidades sentidas en la vida social en función de valores. Bien, vamos a hablar de cada una de estas dimensiones que, repito e insisto, integran el derecho entendido como un todo, como una unidad monolítica. Dimensión normativa. Ok, ¿qué nos habla o qué nos dice el derecho, la dimensión normativa? Aquí en la dimensión normativa se entiende el derecho como norma. Se refiere al derecho en el orden estrictamente jurídico. Y en esta dimensión, el derecho se presenta como el conjunto de normas coactivas que determinan la conducta social debida, es decir, la conducta social correcta, la conducta social adecuada. Y vemos que es importante que estamos hablando de un conjunto de normas específicas con características muy puntuales. Y es decir, aquí nosotros nos referimos a que estas normas, o en estas normas, encontramos la idea de impositividad inexorable o coercibilidad. Es decir, estas normas son obligatorias. Su cumplimiento es obligatorio y puede ser exigido e impuesto por la fuerza. Esto es lo fundamental de la dimensión normativa. Aquí vamos a ver el aspecto del derecho como norma o conjunto de normas. Normas que son coactivas. Y esto es fundamental. ¿Qué implica que las normas sean coactivas? Que su cumplimiento puede ser exigido a través de la fuerza. Puede imponerse el cumplimiento de la norma. Tiene una impositividad inexorable, son coercibles. No se trata de cualquier tipo de normas, son normas jurídicas. Y esto es lo que es central dentro de la dimensión normativa. Vemos que la dimensión normativa es estudiada por la teoría general del derecho, también es estudiada por la filosofía del derecho. Pasamos a la dimensión fáctica. ¿Y cómo entiende o qué nos encontramos en la dimensión fáctica? Bueno, aquí se aborda el derecho como hecho social. Es decir, entendemos que el derecho es un hecho o un acontecer que se presenta en la realidad social. El derecho no es algo abstracto, el derecho no es algo que está en una nube. El derecho toma en cuenta pues la realidad social, parte y se entiende el derecho también como un hecho social. El derecho es un fenómeno social y por lo tanto cultural que se relaciona con los otros fenómenos que se producen en la sociedad, fenómenos económicos, políticos, científicos, etc. Y vemos que esta dimensión comprende, ¿verdad? En ella se incluye tanto los hechos sociales en los cuales se origina y se produce el derecho, como los modos humanos de comportamiento, es decir, la conducta de los hombres
a la cual se aplica el derecho. Es decir, esta dimensión fáctica que alude al derecho como un hecho social, que lo entiende como un hecho social, se está refiriendo tanto a esos hechos sociales, a esa realidad, a esas necesidades sociales que siente el hombre y que se ve impulsado a regular, se ve impulsado a manejar, y lo hace a través de ¿qué? De las normas. Entonces, tenemos los hechos sociales en los cuales se va a originar, en los cuales se va a producir el derecho, de los cuales va a surgir el derecho, y también esta dimensión fáctica incluye la conducta del hombre, a la cual se va a aplicar esa norma que ya fue creada, a esos comportamientos humanos a los cuales se va a aplicar esa norma, ¿no? Y por último, tenemos la dimensión axiológica. Vemos que la dimensión axiológica pues va a entender el derecho como un valor y portador y garante de valores superiores. Fíjense ustedes, y esto es importante que lo entiendan. Esta dimensión axiológica aborda el derecho, entiende el derecho como un valor superior. Y vemos que el derecho pues no solo se reduce a un hecho social y a su expresión normativa, a su representación normativa coactiva. O sea, nosotros no podemos decir que el derecho simplemente es un hecho social del cual se origina una norma o se refiere a la conducta a la cual se aplica la norma, y esto está representado en un conjunto de normas coactivas. No, nos quedaríamos cortos con ese planteamiento, porque precisamente la razón que justifica que esas normas sean obligatorias y su cumplimiento pueda ser exigido por la fuerza es precisamente que esas normas persiguen valores superiores como la justicia, la libertad, la igualdad, la propiedad, la vida. Eso es lo que justifica que el derecho, las normas jurídicas sean coactivas, sean coercibles, puedan exigirse por la fuerza. No es capricho. Lo que justifica, lo que respalda que a una persona se le imponga el cumplimiento de una norma es que esa norma representa, defiende, protege un valor superior. Como repito, las normas siempre son proyecciones de valores superiores. La norma que declara que el derecho a la vida es inviolable. Bueno, el valor que está allí incluido es el de la vida. Cuando se defiende el derecho a la propiedad, cuando se defiende el derecho a la libertad, las normas son proyecciones de valores, defienden valores. Y precisamente eso es lo que justifica la coercibilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo estamos entendiendo el derecho? Nosotros estamos entendiendo el derecho como un todo. Y el derecho va a venir siendo, pues, efectivamente, normas, conjunto de normas coactivas que van a establecer cómo debe ser el comportamiento correcto de los individuos sometidos a ella. Pero no es solo norma, sino que estas normas van a responder a necesidades reales, a necesidades de la vida colectiva, y las van a regular, las van a manejar, y también van a ser aplicadas a el comportamiento, la conducta del hombre. Y todo esto en función de ¿qué? De un valor superior. Va a ser garante de un valor superior. También podemos agregar en cuanto a la dimensión axiológica que tiene carácter instrumental. O sea, la dimensión vemos que aparece como un medio, un instrumento de otros valores, no como un fin que se agota en sí mismo. Es decir, es la vía, el mecanismo para que en la sociedad se dé el orden, la seguridad, la justicia, la igualdad. Entonces, la dimensión axiológica también es estudiada por la filosofía del derecho, por la política jurídica, etc. Entonces, espero que quede claro lo que es esta concepción del derecho, estas tres dimensiones, estos tres aspectos, estos tres factores que integran la concepción del derecho. Bien, a modo de conclusión de la teoría de la tridimensionalidad, insisto, el derecho es en sí mismo un todo, una unidad monolítica, y pues solo a los fines de una comprensión metodológica más amable, más amigable, pues se admite este análisis tridimensional. Estas tres dimensiones actúan constantemente.
están unidas de manera inseparable. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el derecho es una obra humana. El derecho es producto de la actividad del hombre, de la cultura. Tiene una forma normativa, está expresado como sistema de normas y pues aspira a realizar en la sociedad unos valores superiores, y este conjunto de normas pues va a obtener su eficacia en la conducta de los sujetos, es decir, en la medida que los sujetos pues adapten, acoplen sus formas de comportamiento a las normas establecidas por las autoridades pues competentes, ¿no? De acuerdo al planteamiento que hemos venido exponiendo sobre lo que es el derecho, partiendo de la teoría de la tridimensionalidad, en mi opinión, esta definición de Mario Álvarez recoge de manera sistemática, completa, integral, la noción del derecho, la definición del derecho. Como les dije, hay muchísimas definiciones, pero millones de definiciones. La definición que yo recomiendo y la que yo acojo es esta definición que les estoy planteando, y es la que ustedes deben manejar, deben estudiar y deben aprender. Para concluir, ¿qué vamos a entender por derecho según Mario Álvarez? El derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coactivamente por el poder político de una determinada autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia y cooperación social, y cuya validez está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador respectivamente en un momento y lugar histórico determinado. Aquí podemos apreciar de manera clara la dimensión normativa, cuando la definición comienza aludiendo al derecho como sistema normativo. Podemos apreciar también la dimensión fáctica al hacer referencia a la convivencia y cooperación social, y también la dimensión axiológica en cuanto al condicionamiento a valores jurídicos y éticos, de los cuales es generador y portador respectivamente. Así pues, esta definición acoge las tres dimensiones que integran, que conforman ese todo que es el derecho. Esta es la más completa, la más integral, y es la que yo espero que ustedes manejen y se aprendan. Otro punto a considerar dentro de este tema 1, el derecho, es el de la validez del derecho. Y podemos hablar de tres clases de validez: la validez formal del derecho, la validez social del derecho y la validez intrínseca del derecho. ¿En qué consiste la validez formal? Pues es aquella, o implica, que las normas deben ser dictadas por la autoridad competente y siguiendo el procedimiento legal establecido para ello. Es decir, el derecho es formalmente válido cuando sus normas han sido dictadas por la autoridad competente, es decir, la autoridad designada por la ley para poder dictar esa norma, y esa autoridad ha seguido también el procedimiento establecido en la ley para ello. Eso es cuando hablamos de la validez formal del derecho. Una norma es formalmente válida cuando ha sido dictada por la autoridad a quien le compete hacerlo y siguió el procedimiento legal establecido al efecto. A manera ilustrativa, pues vemos que la Constitución, la autoridad competente para dictar la Constitución, es el poder constituyente. Las leyes nacionales son dictadas por la Asamblea Nacional, las leyes estadales son dictadas por los consejos legislativos estadales, y las leyes municipales, también conocidas como ordenanzas, son dictadas por los consejos municipales. Ahora, la validez social. ¿Qué implica la validez social? Es decir, que el derecho sea aceptado y efectivamente aplicado en la práctica por el conglomerado social. Es decir, que los miembros de la sociedad acepten y apliquen esa norma, adapten su comportamiento a lo establecido en esa norma. Cuando eso sucede, el derecho es socialmente válido. Podemos hablar de validez social. Y la validez intrínseca, por su parte, implica que el derecho, para ser calificado de auténtico, pues debe realizar la justicia fundamental. Es decir, el derecho es intrínsecamente válido cuando realiza valores superiores. Ya hablamos de justicia, de libertad, de igualdad,
de propiedad, etc. Pero eso es lo que le da la validez intrínseca al derecho. Entonces, tenemos tres tipos de validez: la formal, la social y la intrínseca. El derecho es formalmente válido cuando es dictado por la autoridad competente y siguió el procedimiento establecido en la ley para ello. Es socialmente válido cuando los miembros de la sociedad lo aceptan y lo aplican, actúan conforme a lo establecido en la norma. Y es intrínsecamente válido cuando el derecho pues, es un instrumento para la realización de valores fundamentales, de valores superiores. Bien, una vez explicada la teoría de la tridimensionalidad y hablado de la validez del derecho, vamos a visualizar cómo se establece la relación entre la teoría de la tridimensionalidad y la validez del derecho. A ver, vamos a estudiar con cuál validez se relaciona la dimensión normativa, con cuál validez del derecho se relaciona la dimensión fáctica y con cuál validez del derecho se relaciona la dimensión axiológica. Este es un punto muy importante en el cual quiero llamar muy especialmente su atención. De hecho, es tan importante que decidí plasmarlo en una lámina para que para ustedes fuera pues más fácil su estudio y su comprensión. Así pues, tenemos en primer lugar la dimensión normativa. La dimensión normativa decíamos que entendía el derecho como norma o como un conjunto de normas que son coactivas, porque su cumplimiento puede ser exigido por la fuerza. Y esas normas coactivas determinan la conducta social debida, la conducta, el comportamiento social adecuado. Y estas normas deben ser dictadas por la autoridad competente, siguiendo el procedimiento establecido para ello, para que el derecho tenga validez formal. Así entonces aquí podemos apreciar la relación que existe entre la dimensión normativa y la validez formal del derecho. Por su parte, encontramos la dimensión fáctica y decíamos en su oportunidad, la dimensión fáctica entiende el derecho como un hecho social y comprende esta dimensión fáctica tanto los hechos en los cuales se origina el derecho como la conducta del hombre a la cual se va a aplicar ese derecho, se va a aplicar la norma, siendo la aceptación efectiva y efectiva aplicación por parte del grupo social lo que le da al derecho su validez social. Es decir, ¿cómo se relaciona entonces la dimensión fáctica y la validez social? Si entendemos que la dimensión fáctica me alude al derecho como un hecho social que tiene que ver tanto en esos hechos en los cuales se originó la norma como en esa conducta a la cual se va a aplicar la norma, lo que me va a dar su validez social es que efectivamente el hombre aplique de manera precisa, de manera efectiva esa norma dentro del grupo social. Eso es lo que da la validez social, eso es lo que le da eficacia al derecho. Ahí estamos hablando de un derecho socialmente válido y que se relaciona con la dimensión fáctica. Y por último, la dimensión axiológica se relaciona con la validez intrínseca del derecho. ¿Y cómo es así? Bueno, porque la dimensión axiológica decíamos que entendía el derecho como valor y como portador y garante de valores superiores. Y al ser un instrumento para la realización de la justicia fundamental, es decir, al ser un instrumento para la realización de esos valores superiores, entonces de esta manera adquiere su validez intrínseca. Entonces, repito, la dimensión normativa se relaciona con la validez formal del derecho, la dimensión fáctica se relaciona con la validez social del derecho y la dimensión axiológica se relaciona con la validez intrínseca del derecho. Continuamos con el tema número 1 y nos corresponde abordar el tema de la clasificación del derecho. Vamos a utilizar dos criterios de clasificación y vamos a hablar del derecho natural y el derecho positivo y del derecho objetivo y derecho subjetivo. Dentro del derecho natural y derecho positivo veremos las definiciones, sus clasificaciones, las corrientes del pensamiento del justnaturalismo y positivismo, su clasificación, también la posición actual sobre la relación del derecho natural y derecho positivo y
lo relativo a normatividad jurídica y a sanción indirecta del derecho natural, para luego seguir con la clasificación del derecho en derecho objetivo y en derecho subjetivo.